Desde el primer puerto del Perú, emerge la provincia constitucional del Callao, convirtiéndose así en la puerta de ingreso al mundo tanto por vía marítima como aérea. El Callao alberga alrededor de 1 millón de chalacos, que se consideran de barrio chico, gente humilde, pero de gran corazón. Ellos son sencillos, amigables, bailarines, persistentes y con un espíritu emprendedor. Debido a ello, en el 2013 nace la primera universidad privada, la Universidad César Vallejo, filial Callao, con el objetivo de acompañar y fortalecer el crecimiento del chalaco. Contamos con 10 escuelas profesionales equipadas con modernos laboratorios y talleres, laboratorio de cómputo, laboratorio de centro de producción audiovisual, laboratorio de neurociencias, laboratorio de físico-química, taller de housekeeping y un repositorio de más de 6.000 libros. Asimismo, contamos con el licenciamiento otorgado por la SUNEDU, que nos acredita en seguir brindando una educación con calidad. Pero la vida nos ha puesto otro reto, donde cada uno desde su hogar tiene que enfrentar a un enemigo que no da la cara. Sin embargo, fundador de nuestra universidad, Dr. César Acuña Peralta, señorita rectora, vicerrectores, docentes, administrativos y alumnos. Ahora somos una sola fuerza para salir adelante. Y afrontar una nueva forma de educación. Una donde a pesar de la distancia, también nos acerca. Es así que la Universidad César Vallejo ha implementado su nueva plataforma, Blackboard Ultra. Además de otorgar paquetes de datos, beneficios económicos y ser el apoyo en momentos de crisis. Porque la educación moderna no conoce fronteras. Universidad César Vallejo, educación más allá de las aulas. Siempre he creído que el conocimiento, vayas a donde vayas, te hará valioso. Siento que la innovación y las ganas de aprender nacen de ti. Me gusta conocer a otras personas, enfrentarme a nuevos retos. Me considero ambiciosa. Ya tengo varios proyectos emprendidos y siempre estoy pensando en nuevas oportunidades para mejorar mi entorno. Decidí estudiar un máster en la UCB porque quería ampliar mis horizontes, innovar, sentirme bien. Los horarios son flexibles, los convenios internacionales muy atractivos y cuentas con una plataforma online que te permite estudiar y hacer otras cosas al mismo tiempo. La plataforma es muy amigable y en un par de pasos llegas directo a los contenidos. Los docentes siempre se preocupan por ti, por lo que haces y siempre nos ayudan en todo. Creo que ha sido un lujo contar con docentes de amplia trayectoria nacional e internacional y sobre todo terminar la maestría y concluir la tesis. Los programas de posgrado están diseñados para formar un profesional capaz de satisfacer las necesidades del mercado a través de la investigación. Este mundo globalizado nos exige reinventarnos y estar siempre un paso adelante. Me gusta mucho lo que hago, por eso creo que es importante ser curioso, seguir investigando, seguir aprendiendo. Por supuesto que estudiaría otro máster. Tengo muchas metas, pero sobre todo, muchos sueños. Para hacer realidad tus sueños, ven a la Escuela de Posgrado de la UCB, estudia un grado máster universitario y obtén mayores oportunidades para el futuro que quieres. Saludos a todos, soy Sonia Mónica Figueroa Paucar, egresada de la primera promoción de maestría en gestión pública de la Universidad César Vallejo, filial Callao. Soy cirujano dentista y ejerzo funciones como profesional salubrista en la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad del Ministerio de Salud, en el cual vengo desarrollando actividades para el fortalecimiento de la atención primaria de salud para personas con discapacidad en el marco de rehabilitación basada en comunidad. Mi proyecto
ha sido el impacto de la red de cuidado integral para personas con discapacidad en el contexto de la pandemia por COVID-19. Esta es una intervención sanitaria en el marco de la salud pública y ha podido llevarse a cabo gracias al fortalecimiento de competencias en la maestría de la Universidad César Vallejo. La mejora continua no se detiene en la Universidad César Vallejo. Muestra de ello es la reciente certificación ISO 9001-2015, obtenida en mérito a la calidad reflejada en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en las investigaciones desarrolladas por nuestros estudiantes de pregrado, así como en la destacada filosofía de gestión y responsabilidad social universitaria. La certificación ISO 9001, otorgada por la empresa SGS UCAS, líder mundial en verificación y análisis de procesos y gestión de calidad, no hace más que asegurar y respaldar la optimización y excelencia metodológica y tecnológica alcanzada por la Universidad César Vallejo. Asimismo, este importante logro ha puesto en valor el desempeño y trabajo en equipo de todos los colaboradores, pues esta certificación se suma a las que ya ostenta la UCB, como el certificado de la norma internacional ISO 9001, versión 2008 de la calidad, obtenido por la Escuela Profesional de Psicología en 2013, así como sus respectivas certificaciones logradas en los años 2016 y 2019. Una vez más, la Universidad César Vallejo logra otra ventaja competitiva importante que eleva su prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional. Muy buenas noches, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a las charlas magistrales de mecanismos de la gestión pública. Con ustedes vamos a presentar a nuestra mesa de honor. Hoy nos acompaña la magíster María Lavalle, quien es jefa del equipo comercial. ¿Qué tal? Buenas noches, María. Buenas noches, Andrea. Buenas noches al público. Muchísimas gracias. También está con nosotros el magíster Luis Tafur, quien es economista senior con experiencia profesional en el sector público, privado y ONG. Buenas noches, Luis. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Asimismo, nos acompaña la magíster Naile Ramos, quien es coordinadora del equipo comercial de posgrado. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación y participación de todos ustedes. Muchísimas gracias. También tenemos con nosotros al licenciado Edwin Saldívar, quien también pertenece al equipo comercial de posgrado. Muy buenas noches, que tengan una buena charla. Gracias. Muchísimas gracias. Esta ha sido nuestra mesa de honor y a continuación le damos paso a la magíster María Lavalle para que nos brinde las palabras de bienvenida. Muy buenas noches a todo el público presente. Saludar a la MBA, doctora Giovanna Cárdenas Ramírez, por acompañarnos esta noche. Agradecerles también y darles el saludo cordial a nombre de nuestro director general, el doctor Raúl Valencia, quien esta noche no ha podido acompañarnos, pero de todo corazón envía saludos a cada uno de ustedes. Sabemos que es importante continuar con estas capacitaciones para todo el público, para todos los alumnos que están interesados siempre en estudiar y en seguir formándose en la Universidad César Vallejo. Nosotros estamos siempre muy preocupados por brindar estos espacios a cada uno de ustedes para que sigan formándose como buenos profesionales. Agradecemos su participación y deseamos que esta experiencia sea muy enriquecedora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magíster María. Recordarle al público que nos está viendo esta noche que pueden realizar sus dudas o consultas luego de la ponencia de nuestra MBA Giovanna a través del botón de preguntas y respuestas. Asimismo, comentarles que para que puedan obtener la constancia de participación gratuita, deben de asistir a las 4 charlas completas. Luego de ello se entregará la constancia correspondiente.
Ahora, sin más preámbulos, damos la bienvenida a la MBA Giovanna Cárdenas Ramírez, quien es especialista en buen gobierno corporativo, auditoría, control interno, gestión de riesgos, entre otros. Asimismo, es docente de posgrado en importantes escuelas de negocios del Perú, tales como Pacífico Business School y ESAM Business School, enseñando cursos como gobierno corporativo, control interno, finanzas corporativas, entre otros. Ella nos va a poner hoy día acerca de la gestión pública y el buen gobierno corporativo. Muy buenas noches, MBA Giovanna. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Sí, le escuchamos perfectamente. Ya, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación a este ciclo de conferencias. Realmente es muy grato poder venir a compartir un tema muy relevante, como es el buen gobierno corporativo, y sobre todo su incidencia en la gestión pública, ¿no? Así que vamos a tener unos buenos minutos para poder dialogar al respecto, y sobre todo para poder sembrar esa sed de aprendizaje de qué es el buen gobierno corporativo y cómo obviamente, está asociado no solamente a la gestión privada, sino también a la gestión pública, que es lo que hemos venido a conversar. He traído una pequeña presentación que va a ser parte de lo que voy a hablar el día de hoy. Y a ver. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí logramos visualizarlo. Ya, perfecto. Ok, la ponencia del día de hoy tiene como nombre la gestión pública y el buen gobierno corporativo. Ya brevemente me han presentado, quien les habla es especialista en buen gobierno corporativo y de hecho vengo difundiendo el tema en toda la región, en toda Latinoamérica. Y ahora voy a contar un poco por qué ese propósito tan grande de poder difundirlo. Y sobre todo vamos a asociarlo ahora a nuestro país y sobre todo a esta gestión pública tan importante y tan relevante que debe tener nuestro país de cara obviamente a tener profesionales de alto nivel, ¿no? Que conozcan sobre todo el tema para que lo puedan aplicar. Bueno, empiezo un poco con el contexto internacional, ¿no? De hecho, todos sabemos, ¿no? Sabemos que en estos últimos 2 años, ¿no? No solamente Perú, sino el mundo en general, ha estado viviendo una pandemia, ¿no? Una pandemia muy catastrófica, ¿no? Donde de hecho nuestro país ha tenido el más alto nivel de número de fallecidos, ¿cierto? ¿No? Número de fallecidos por varios motivos, ¿no? Situación económica, temas de estructura hospitalaria, ¿no? Y es una pena realmente todo lo que ha pasado, y efectivamente también, como bien hemos escuchado en muchos medios, esto conllevó a que se generen muchos actos de corrupción, ¿no? Muchos actos de corrupción por obviamente la vulnerabilidad que se ha tenido en las distintas instituciones y todos en sí como personas, ¿no? No podemos negar que cuando nos enteramos y nos encerraron a todos en nuestras casas, ¿no? Prohibido salir, lo primero que se nos abordó fue el miedo, ¿cierto? ¿No? Al inicio fue miedo, luego todos pensábamos que eran unas vacaciones cortas, pero esas vacaciones se empezaron a alargar y empezó la preocupación, ¿sí? Más aún cuando muchos centros laborales o empresas empezaron a desvincular a sus trabajadores, ¿no? Porque obviamente hubieron negocios que efectivamente cerraron al 100%. Hay otros que empezaron a hacer su trabajo remoto, pero igual, el 2020 fue un año muy golpeado, 2019 y 2020 muy golpeado para toda Latinoamérica, un 2021 que parece que ya hubo algunos síntomas de recuperación, y un 2022 que obviamente tiene hoy otro contexto y otra variante, ¿cierto? Ahora estamos con la variante Omicron y seguramente vendrán más variantes, ¿no? Y estamos también con otro contexto que en nuestro caso es el contexto político, ¿cierto? El contexto político que definitivamente cada día va cambiando y cambiando y cambiando y al final no sabemos realmente hacia dónde vamos. Quizás lo positivo que se ha recibido hasta el día de ayer ha sido de que Perú, dentro de toda Latinoamérica, está realmente con un índice de riesgo bastante aceptable, ¿no? Y eso es algo interesante, ¿no? Algo interesante, pero que sin lugar a duda no debe tranquilizarnos, ¿no? Porque de hecho nosotros venimos
de años muy duros, donde efectivamente ha habido mucho que sembrar, ¿no? Mucho que trabajar, y ahora obviamente se está viviendo de esa, la cosecha es parte de esa siembra, ¿no? Pero de nuevo, como todo es temporal, entonces obviamente no podemos descuidarnos definitivamente del país, del entorno, de la economía, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar alertas, ¿no? Y todo eso, ¿qué tiene que ver con el buen gobierno corporativo, Giovanna? Bueno, tiene que ver mucho, ¿no? Tiene que ver mucho, porque efectivamente más adelante vamos a definir qué es el buen gobierno corporativo, y ustedes van a poderlo relacionar realmente directamente con la gestión. Y no solamente la gestión pública, sino también la gestión privada. Bueno, este es un cuadro que me gusta mucho enseñar, que de hecho es público, ¿no? Si ustedes van a la página de Transparencia Internacional, ¿no? Sin lugar a duda van a poder extraer el informe, y este es un informe que se emite anualmente. En todos los meses del mes de enero sale el índice de percepción de la corrupción. En este caso he traído el del 2020, pero ya está definitivamente publicado el del 2021, que es bastante similar, o quizás más rojizo a nivel mundial, ¿sí? Pero ¿cómo se lee este mapa de calor, donde ustedes ven colores amarillos, colores medio naranjas y colores rojos, ¿no? La tendencia al color rojo conlleva que obviamente son países donde hay más corrupción. La tendencia al color naranja es que se acerca definitivamente a ese rojo, y aquellos países que tienen ese color amarillo es donde obviamente los niveles de corrupción son bastante bajos. Como podemos ver, los países nórdicos, ¿no? Están en la parte de Europa, Alemania, Gran Bretaña, ¿no? Acá en el caso de América, Canadá. Pero después, todo lo demás, si se dan cuenta, o es naranja o es rojo, ¿cierto? Y realmente, sí, aquí no es un tema que quiero alarmar, pero sí quiero traer a la mesa. Sí quiero traer a la mesa, ¿por qué? Porque tenemos que empezar a mirar qué es lo que está pasando en el resto del mundo y cuál es el contexto que actualmente estamos viviendo. Y aquí obviamente hay una preocupación muy alta, ¿no? Hay una preocupación muy alta porque todo lo que venimos haciendo en el día a día pareciese que es incansable, ¿no? Pareciese que es de nunca acabar, ¿no? Cuando vi el informe del 2021, quería recibir alguna buena noticia, ¿no? Pero realmente la noticia fue desfavorable, porque como le dije, la corrupción año a año sigue avanzando. Hice un histórico hace años anteriores, que ustedes también lo pueden bajar de la página de Transparencia Internacional, y si vemos el año 2019, 2018, 2017, 2016, vemos esa curva, definitivamente el índice de percepción cada vez reporta el incremento de la corrupción. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿No? Bueno, muchos factores. Y yo diría que el principal es un tema educativo. Hay mucho desconocimiento en muchas buenas prácticas, ¿no? Normalmente, ¿cómo se comporta el ser humano? En función a lo que hace la mayoría, ¿no? Y eso obviamente no necesariamente es lo correcto, ¿sí? Y miren lo que está pasando, no en nuestro país, en nuestra región y en el mundo. Realmente esto es bastante preocupante. Hay un desconocimiento muy alto de las buenas prácticas, hay un desconocimiento muy alto de lo que es el deber ser. Y sigo, este informe, de verdad, lo recomiendo que lo lean, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en la región? ¿Qué pasa en el mundo? A través de un organismo objetivo que se encarga obviamente de ir midiendo, ¿no? Midiendo cuál es el grado de avance de la corrupción. Este informe también indica cómo es el comportamiento, ¿sí?, de algunos funcionarios del Estado, en este caso del Estado. Eso no quiere decir que en el sector privado no haya corrupción, ojo, ¿sí? Pero en este caso ha hecho una muestra, y nos muestra cómo es el comportamiento común de los distintos funcionarios del Estado en toda América Latina y el Caribe, ojo, donde te indica y dice, ¿no?, que la tendencia a donde hay mayor corrupción en los funcionarios del Estado es en el primer ministro, el presidente, los funcionarios de su oficina. Miren, qué interesante. Cualquier cosa parecida con la realidad es pura coincidencia, ¿cierto? ¿No? Estos son estudios técnicos que lo hace gente muy independiente, ¿no? Pero miren, es un comportamiento generalizado en América Latina. Y en segundo orden, ¿quiénes están? Los senadores,
los miembros de la Cámara de Diputados, ¿no? Estamos hablando en nuestro caso del Congreso, los empleados públicos, los concejales del gobierno local, la policía, los jueces y magistrados, y de ahí sigue bajando un poco el orden, pero de nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Y miren, si hacemos una foto de nuestro país, cualquier cosa parecía con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Cuando empezamos a leer en las noticias, en los periódicos o en las redes sociales, cada día, más aún en los últimos años, se ha visto pues un rebrote, ¿no? Un rebrote y una explosión de la corrupción en las distintas instituciones. Entonces es ahí donde efectivamente viene esa importancia de saber qué es el buen gobierno corporativo, donde muchas veces se asoció a un concepto que solamente aplicaba al mundo corporativo, eso quiere decir a la empresa privada, lo cual hoy vamos a aterrizarlo y vamos a aclarar de que no es un concepto aplicable simplemente a un sector en particular, sino a todo el mundo empresarial, sin distinción, ya sea empresa del sector público, empresa del sector privado, ya sea gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa, ya sea inclusive una startup, ya sea inclusive una fundación, ya sea inclusive una ONG. Pero bueno, sigamos. No todo es malo, también hay cosas buenas, también hay noticias positivas, y también hay, obviamente, modelos a seguir, ¿correcto? Y dentro de esos modelos a seguir, podemos destacar a 6 países, ¿no? Que efectivamente nos llevan la delantera y son países que pertenecen al primer mundo. ¿Y cuáles son esos? ¿No? Porque hay que saberlo. Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suiza, Suecia, ¿no? ¿Y cuáles son, digamos, esos países que efectivamente están jalados? Venezuela, Yemen, Siria, Somalia y Sudán, ¿no? Pero ¿y cuál es el móvil, ¿no? En común que podría tener estos top países, ¿no? Que sí obviamente están acorde a buenas prácticas y donde aparentemente no hay corrupción o en todo caso los niveles de corrupción son mínimos. Creo que el punto en común es la educación. Muchos sabemos que Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia tienen altos estándares en niveles de educación, y eso es una realidad, ¿no? Yo hoy traigo también a la mesa un siguiente tema, la importancia de la educación en todos los niveles, ¿no? Hoy vemos que nuestro sistema educativo lamentablemente está muy deteriorado, ¿sí? Nuestro sistema educativo hoy, esperemos, se inicien las clases en el mes de marzo, pero por otro lado, parte también de ese deterioro del sistema educativo es que la teoría que se estudia al final no se practica, ¿cierto? ¿Sí? Muchos hablamos de buenas prácticas, lo hemos estudiado, pero ¿qué pasa en el día a día? Al final, en el día a día no prevalece esa buena práctica, prevalece finalmente el sentido común o prevalece el comportamiento de la mayoría, y ese comportamiento de la mayoría muchas veces está equivocado. Entonces, de nuevo, una gran alerta. Hay una frase que me gustaría compartir, algunas frases, lo demás lo dejo, como se dice, como tarea, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar en sus casas o en un espacio realmente donde puedan querer involucrarse en este informe que realmente es de interés mundial. La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, comentaba, ¿no? La COVID-19, ojo, no es solo una crisis sanitaria y económica, es una crisis de corrupción y no la estamos superando. Eso realmente hoy nosotros como país lo hemos validado. Y efectivamente, dicen que cuando hay caos, cuando hay crisis, es donde la corrupción obviamente hace de las suyas. Y eso pasó definitivamente en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en muchos países de la región. Hay muchas cosas también que comenta este informe y que comenta la presidenta de Transparencia Internacional, ¿no? Y nos dice: la corrupción está presente en toda la actuación contra la COVID, desde el soborno en torno a las pruebas, tratamientos y otros servicios sanitarios, hasta la contratación de suministros sanitarios y la preparación frente a emergencias en general. ¿Qué podemos decir nosotros? Le podemos dar check, porque efectivamente se ha validado y eso pasó en nuestra realidad, ¿no? Todos los actos de corrupción que se dieron con las camas, con los oxígenos, con las clínicas, en las farmacias, realmente fue desbordante. Eso es algo real y hay que llamarlo por su nombre. Esos han sido actos de corrupción que deben ser sentenciados, que son delitos, así es, son delitos que tienen pena de cárcel. ¿Y qué más? Bueno, nos habla de verdad de varias cosas.
Pero algo que quisiera comentar, dice, por otra parte, la transparencia es clave a la hora de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, de manera que alcancen a las personas a las que están destinadas, ¿no? Cuando hablamos de transparencia, muchas veces la gente pues se le escarapela el cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de transparencia hablamos de algo que es muy común, que debería ser muy común dentro del hábito de una gestión. Estamos hablando de la famosa rendición de cuentas, ¿no? Esa rendición de cuentas que no debe ser una vez al año, sino que debe ser de manera constante. Para ello, dice, es necesario contar con procedimientos sólidos y transparentes de asignación de partidas presupuestarias, contratación pública y auditoría antes de que se produzca la crisis. ¿De qué está hablando? Está hablando de reglas del juego. Y por último, la investigación que realiza Transparencia Internacional indica que la corrupción continúa socavando la democracia, incluso en plena pandemia. O sea, ¿qué te quiere decir? Que a pesar de haber pandemia, a pesar de haber muerte, o sea, no hay ni siquiera un grado de sentido humano. La corrupción arrasó con todo, y eso lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo mucha gente ha perdido familias enteras, y definitivamente hemos visto cómo las clínicas realmente literal los han asaltado, ¿no? Mucha gente está endeudada, ¿no? Por millones de soles. Los países con altos niveles de corrupción suelen ser los principales culpables de acciones contra la democracia y el Estado de Derecho en la gestión de la crisis de la COVID-19. ¿Qué te está queriendo decir? Te está queriendo decir, sé protagonista del cambio, involúcrate. El buen gobierno corporativo depende de ti. El éxito de una buena gestión, ya sea en el sector público, en el sector privado, también depende de ti. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos ciudadanos, todos somos accionistas del país, y gran parte de lo que ha pasado es que no nos hemos venido involucrando. Entonces es el momento de hacer como una suerte de mea culpa, y por eso es que traigo siempre a la mesa este mapa donde debemos decir, ¿y dónde estamos ubicados nosotros? ¿Y cuál es el color que representamos? ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, no nos debemos contentar con que somos un país que tiene aparentemente dentro de la región el menor riesgo. Pero dentro de la región, ¿de qué color es la región? La región es de color rojo. Estamos hablando de una América Latina corrupta, y eso realmente debe cambiar. ¿Y de quién depende, señores? Depende de nosotros. Es por eso que se generan estos espacios de diálogo para venir y compartir esas buenas prácticas, y para que esas buenas prácticas hagan eco en sus familias, en sus centros laborales. La idea no es que esto quede acá, la idea es que de lo poquito que se pueda compartir en esta media hora o en estos 60 minutos, ustedes lo puedan llevar a sus casas, a sus centros laborales, y puedan seguirlo compartiendo y puedan seguir investigando. Pero bueno, sigamos. Hay algunas cosas interesantes que deben de saber, y por qué se genera ese tema del buen gobierno corporativo. Es porque obviamente hubieron fraudes internacionales que llamaron mucho la atención en todo el mundo, porque eran empresas pues wow, ¿no? Empresas que tenían una imagen internacional muy, muy brillante, tenían una trayectoria muy brillante, pero algo pasó, algo se quebró, y esto viene desde los años 2000, ¿no? Con el fraude internacional de Enron, y de ahí podemos hablar de lo recientemente que pasó con Odebrecht y con Graña y Montero. Recordarán ustedes, un tema muy sonado que hasta la fecha todavía no se resuelve, pero ¿qué conllevó? Conllevó no a la quiebra de Graña, pero sí al cambio de imagen. Ustedes han visto que hoy Graña ha cambiado su razón social y se llama AENSA. Y han hecho ese cambio de cara, obviamente, al desprestigio que ganó la empresa, de cara a este gran escándalo que se dio con el caso Lavajato y el tema del Club de la Construcción, recordarán ustedes. Esos casos son casos emblemáticos que, les digo, son estudiados a nivel mundial. Cuando uno da este tipo de charlas, es interesante cómo en otros países se sabe cada detalle de lo que pasó en estos fraudes internacionales, donde lamentablemente, obviamente, el Perú también estuvo involucrado a través de estas empresas, ¿no? Claro, no nos gusta salir en la foto mala, nos gusta salir en la foto buena, pero esto es algo que pasó en nuestro país, y esto fue algo que nosotros lo permitimos. Bueno, vamos a pasar ya, ahora sí, a explicar qué es el gobierno corporativo, ¿no? Entonces, dentro de esa explicación, una de las cosas que quiero yo traer a la mesa son dos definiciones muy importantes, ¿no?
dos definiciones muy importantes que han hecho dos instituciones mundiales, porque el tema de buen gobierno corporativo no es un tema mío, no es un tema de la universidad, es una buena práctica internacional. Y aquí traigo dos definiciones muy cortas, pero muy precisas, ¿no? Que las da el Banco Mundial. El gobierno corporativo son estructuras, son procesos que ayudan a una adecuada dirección y control de las empresas. ¿Que contribuyen a qué? A generar valor. Cuando hablamos de generar valor, valor positivo, o sea, cosas que suman, ¿no? Y sobre todo a su desarrollo sostenible. Cuando uno crea una empresa, ¿no? Lo que busca es la sostenibilidad en el tiempo, ¿cierto? Y a mejorar obviamente su performance y su acceso a fuentes de capital. Cuando habla de fuentes de capital, a que obviamente sea accesible a que inversionistas puedan ver obviamente una empresa atractiva, una empresa o un país atractivo, ¿sí? Pero eso lo vamos a lograr a través, obviamente, de ese buen gobierno corporativo. Ese buen gobierno corporativo que tiene todo un despliegue, porque no es la palabra bonita, tiene todo un despliegue que está conformado de estructuras, procesos, y ahora les voy a compartir algo que de alguna manera a través de los años, a través de una investigación muy amplia y un benchmark internacional, he podido construir la arquitectura de ese buen gobierno corporativo. ¿Y qué más dice el Banco Mundial? El Banco Mundial te dice, el gobierno corporativo son las reglas y procedimientos para tomar decisiones en los asuntos corporativos y la promoción de la justicia corporativa, la transparencia y la rendición de cuentas. Miren, mucho de lo que hemos venido hablando. Entonces, cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de rendición de cuentas, a nadie se le debe escarapelar el cuerpo. Es algo normal, ¿sí? Es algo que todos estamos obligados a hacer en cualquier posición en la que estemos. Pero de nuevo, la falta de educación, el desconocimiento tan grande que se tiene respecto a estos temas, hace de que lo veamos raro, ¿no? Lo veamos raro e inclusive no seamos diligentes en brindar información. Cuidado con ello, ¿no? Esto es algo muy importante que debemos, por un lado, escuchar todos de cara a ejercer un rol protagónico dentro de la labor que hacemos, y por otro lado, también a exigir a quienes nos presten servicio, nos den esa rendición de cuentas. Por ejemplo, el Estado peruano. Nosotros, como accionistas del país, tenemos todo el derecho de exigir transparencia y exigir una rendición de cuentas permanente respecto a los recursos que se utilizan en el país. La pregunta del millón es, ¿lo hacemos? ¿Ejercemos ese derecho? La respuesta es no. O cri cri, ¿no? ¿Sí? Un silencio rotundo. Pero mira, ahí gran parte de la falta es nuestra. ¿Por qué? Porque no nos hemos involucrado. Y yo creo que hoy estamos en un momento donde tenemos que, así como observar conocimiento, hacer un análisis crítico de qué es lo que ha pasado y cuáles han sido esas consecuencias, ¿no? Bueno, sigo. Hay una definición también que me gusta mucho, que es de la OCDE, ¿sí? Ustedes habrán escuchado de que hemos sido invitados a ser parte de la OCDE, pero para eso necesitamos cumplir una serie de requisitos. Y esa serie de requisitos es portarnos bien. ¿Qué significa portarnos bien? Obviamente, generar confianza. ¿Qué significa generar confianza? Tener reglas de juego claras. ¿Qué significa tener reglas de juego claras? Ser transparentes, tener una adecuada rendición de cuentas, ¿sí? ¿Qué te dice la OCDE? La OCDE te dice, el gobierno corporativo es el sistema por el cual las sociedades son dirigidas y controladas, ¿no? La estructura del gobierno corporativo especifica la distribución de los derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes de la sociedad, tales como el directorio, los gerentes, los accionistas y otros agentes económicos que mantengan algún interés en la empresa. El gobierno, llámese empresa, ojo, no solamente estoy hablando del sector privado, llámese empresa del sector público, ¿no? Y en sí, inclusive hasta entidades sin fines de lucro. El gobierno corporativo también provee, dice, una estructura a través de la cual se establecen objetivos de la empresa, los medios para alcanzar estos objetivos, así como la forma de hacer un seguimiento a su desempeño. Y yo les preguntaría, ¿no? ¿Ustedes consideran que el gobierno peruano tiene un buen gobierno corporativo después de todo lo que hemos escuchado? Dejo la interrogante, quizás al final de la charla podrán responderme, ¿no? Ok, bueno, este es un pequeño resumen del concepto en sí, y como ven, varias instituciones a nivel internacional que promueven el buen gobierno corporativo coinciden en lo mismo, ¿no? Que finalmente es un conjunto de principios, normas y procedimientos que lo que busca es generar confianza.
¿no? Que también regula relaciones entre la organización y los grupos de interés. ¿Y quiénes son esos grupos de interés? Bueno, los proveedores, los clientes, los colaboradores, los organismos públicos, ¿no? Todo aquel ente con el cual nos relacionamos, ¿no? Reglas claras, reglas transparentes, ¿no? Y una adecuada rendición de cuentas. Entonces, miren, esto es algo que está escrito no ahorita, está escrito hace muchos años, y bueno, la pregunta sería, ¿ustedes creen que se cumple? Y la siguiente pregunta, ¿y por qué no se cumple si todo el mundo lo sabe? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? Esa es también otra pregunta interesante que vamos a resolver seguramente a lo largo de la exposición. Bueno, gráficamente, definitivamente, si yo quiero resumir el concepto de buen gobierno corporativo, podría decir que son normas, estructuras y prácticas. Pero igual, todavía como que no lo entiendo, ¿no? Giovanna, me estás hablando de una manera muy, muy técnica. Bueno, te lo voy a hablar de una manera muy resumida, pero sí quiero confirmar y reafirmar a quienes les aplica el buen gobierno corporativo. Ojo, que he dicho buen gobierno corporativo, porque en sí la frase es gobierno corporativo, pero sí hemos querido precisar el buen gobierno corporativo porque también existe el mal gobierno corporativo, ¿correcto? Muchas empresas en el mercado dicen, yo tengo gobierno corporativo, pero la pregunta es, ¿tienes el bueno o tienes el malo? Y se los comento, ¿no? ¿Cuál fue el gobierno corporativo que tenía Odebrecht, que tenía Graña? ¿Tenían el bueno o tenían el malo? ¿Sí? Entonces, una precisión interesante que quiero que se lleven el día de hoy es que el buen gobierno corporativo es aplicable a todo tipo de empresa, ya sea clasificada según el tamaño, según el sector, según la propiedad de capital, según el ámbito de actuación, según la forma jurídica. Ya sea empresa grande, pequeña, startup, pyme, microempresa, ya sea del sector pesca, ya sea del sector salud, ya sea una empresa privada, pública, mixta, ya sea una empresa local, nacional o multinacional. Entonces, algo que ustedes tienen que tener súper claro, definitivamente, es que esto aplica a todo tipo de empresa. Es un lenguaje mundial, ¿sí? Es un lenguaje mundial que quizás no nos hemos sentado a saber de qué trataba, ¿sí? Hoy nos estamos regalando estos 60 minutos para entenderlo, ¿no? Y quizás no lo vamos a entender al 100%, pero al menos te voy a dejar de alguna manera la inquietud de poder averiguar y profundizar, ¿no? Y es más, ¿no? Invitarlos igual, de todas maneras, a un espacio que se ha creado para esta difusión, que son todos los viernes a las 6, donde, de hecho, a través de distintos speakers internacionales, difundimos esta práctica del buen gobierno corporativo. Ahora voy a entrar a algo que yo le llamo la arquitectura del buen gobierno corporativo. Es una forma de presentar y de definir este buen gobierno corporativo que hablaba de, ¿no?, estructuras, normas, y que quizás hasta ahí suena un poco engorroso, ¿no? ¿De qué estás hablando, Giovanna? ¿Más papel? ¿Más burocracia? Bueno, en simple, esto está conformado por 15 pilares. Esas estructuras, esas normas que son finalmente transversales a toda la organización, está conformado de 15 pilares que he diseñado. Pilar 1, el rol de directorio. Pilar 2, ética y transparencia. Pilar 3, cultura organizacional. Pilar 4, estrategia corporativa. Pilar 5, riesgos corporativos. Y si quiero pasar a un siguiente nivel, Pilar 6, control interno. Pilar 7, procesos corporativos. Pilar 8, tecnología de la información. Pilar 9, contabilidad corporativa. Pilar 10, supply chain management. Pilar 11, responsabilidad social corporativa. El pilar 12, comunicación corporativa. El pilar 13, el compliance. El pilar 14, continuidad del negocio. Y el pilar 15, el medio ambiente. Es de esta forma como se clasifican esas estructuras y esos procesos, ¿no? Como ven, transversal a toda la organización. Y cada pilar es un componente definitivamente infaltable dentro de ese buen gobierno corporativo. Algo que puedo precisar en base al benchmark internacional, ¿no?, es que los 5 primeros pilares realmente son la base fundamental del buen gobierno corporativo. Yo no puedo empezar por un pilar 15 o por un pilar 12 o un pilar 11 si es que antes no tengo la base. Esto es como un cubo, ¿no? Y para tener ese cubo, para que ese cubo no se caiga, tiene que tener una base sólida. Y esa base sólida son esos 5 primeros pilares, señores. Y si lo llevamos a su empresa o a una realidad nacional, ustedes mismos van a poder hacer un diagnóstico y van a poder decirme
dónde está fallando la empresa o dónde está fallando el país, en el rol de directorio, en la ética y transparencia, en la cultura organizacional, en la estrategia corporativa o en los riesgos. Miren qué interesante. Definitivamente, de cara a estos 15 pilares, tú mismo puedes hacer un diagnóstico y vas a ver que definitivamente te va a ayudar, te va a definir cómo está pensando aquel director o aquel responsable definitivamente de la gestión del negocio, o aquel dueño de empresas, o aquel presidente inclusive, ¿no? De un directorio, ¿no? Entonces mira qué interesante esta herramienta que te doy que se llama Arquitectura del Buen Gobierno Corporativo. Muchas veces queremos meterle tecnología a la empresa, ¿sí? Pero esa tecnología no va a funcionar si antes tú no tienes procesos bien diseñados, si no tienes una estructura de control interno, si antes no tienes claridad de cuál es la estrategia corporativa, de cuáles son los riesgos. Entonces, como se dice, para armar el rompecabezas, primero tienes que empezar y darle un orden, ¿no? Y este es un poco el valor agregado que yo traigo a esta charla y que obviamente vengo difundiendo en el mundo, ¿no? Hay que ver el mapa completo, que definitivamente se puede implementar esto en el tiempo, sí, en el tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque hay que concientizar, hay que educar, hay que entender. Toda empresa que quiere tener buen gobierno corporativo parte primero por una declaración, ¿no? Porque primero hay que enseñarle cuál es la responsabilidad que va a tener, y es de verdad súper, súper ambicioso, es de verdad, yo diría, súper retador, porque cada día hay cosas nuevas por hacer. No entras en una monotonía viendo la meta que se traza un país, un ministerio, que se traza una empresa. Si te das cuenta, hay trabajo todos los días. ¿Por qué? Porque hay una mejora continua constante, ¿correcto? Entonces, miren qué interesante lo que les traigo. Y de hecho, también les traigo la siguiente vista. Hemos podido definir, ¿no?, con varios especialistas, que los primeros 5 pilares son de dirección, producto de lo que les decía, que son la base fundamental de todo negocio, de toda estructura. Es lo que finalmente, como una casa, ¿no? Cuando tú construyes una casa, tú necesitas que los cimientos estén bien sólidos, ¿sí? Si no son sólidos, está claro que el segundo o tercer piso se van a caer rápidamente, ¿cierto? Si hay un temblor, se cae en cuestión de segundos. Entonces es el rol del directorio, es la ética de transparencia, es la cultura, la estrategia y los riesgos, los que obviamente tienen que estar muy bien definidos. Cuando hablamos de directorio, por ejemplo, que sea gente profesional, que sea gente independiente, que sea gente experta, preparada. Es clave el rol del directorio. No puede ser una persona que no tiene experiencia, tiene que conocer, ser conocedor definitivamente de la responsabilidad que se le va a brindar, y por otro lado, tiene que obviamente estar a la altura definitivamente del tamaño del negocio y definitivamente ser el experto en el tema que necesita el negocio. Por otro lado, los términos de ética y transparencia. Es un tema que se habla mucho, pero finalmente en la aplicación todo el mundo falla. Entonces es algo que se tiene que divulgar, y que esto no termina no inicia y termina con un código de ética, es más que eso. Es el comportamiento que debes tener en el día a día, y ese comportamiento se basa definitivamente en la acción, en el ejemplo que finalmente tú das. El tema de la cultura, ¿no? ¿Cómo queremos comportarnos? ¿Cómo queremos que finalmente la empresa se distinga? Que se distinga por un buen gobierno corporativo o por un mal gobierno corporativo, con valores positivos o con valores negativos, ¿sí? Porque seamos también conscientes, ¿no? Hay valores que suman como valores que no suman, ¿correcto? La estrategia, ¿está definida la estrategia? ¿La conoce toda la empresa? ¿Sí? ¿Lo conocen todos los colaboradores? ¿Se mide la estrategia constantemente? ¿O simplemente es un papel escrito que está guardado bajo llave? Y los riesgos, como hemos visto, creo que en la pandemia nos dio una lección muy grande. Finalmente siempre tenemos permanentemente que evaluar los riesgos. Ante cada acción, ante cada decisión, siempre va a haber un riesgo implícito. Y eso es desde como persona natural, eso es desde una responsabilidad que tú puedas tener en tu centro laboral. Ojo, ¿y eso qué conlleva? A que seamos responsables de cada decisión, de cada acción que tomemos, previamente evaluando cuáles son los riesgos o las consecuencias que se podrían dar si finalmente la decisión es equivocada. Luego, en el siguiente nivel, vemos los pilares de operación, los que están más asociados a la operación, y ahí tienes el pilar 6, que es control interno, el pilar 7, procesos corporativos, el pilar 8, que es tecnología de la información, el pilar 11, que es la contabilidad corporativa o la rendición de cuentas, y el pilar 10, que es el supply chain management.
para luego ir a la sostenibilidad, ¿no? Que son los 5 últimos pilares, donde ahí hay varios pilares asociados. El pilar 11, que es responsabilidad social corporativa, el pilar 12, que es comunicación corporativa, el pilar 13, que es compliance, el pilar 14, que es continuidad de negocio, el pilar 15, que es medio ambiente. Como pueden ustedes apreciar, una constante que hubo en muchos negocios o empresas de nuestro país fue que muchos no tenían activado el pilar 14. Muchos no tenían un plan de continuidad de negocio. Y si lo tenían, era simplemente un papel escrito, que nadie lo conocía, ¿no? Y es por eso que luego, posterior a que pasa esta pandemia, en momento de crisis, se generan comités de crisis, ¿no? Para estar alerta. Nunca nadie pensó que iba a pasar esta pandemia y que efectivamente iba a generar el nivel de muertes que se ha dado. Es como todo el mundo piensa de que no va a haber un terremoto, pero sabemos de que en algún momento va a haber un terremoto. Y la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Sí? ¿Estás preparado? ¿Tienes tu plan de crisis? ¿Tienes tu plan de acción? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Tienes la mochila? ¿Tienes la mochila? ¿No? Y ahí viene, ¿no? Un tema de responsabilidad que todos tenemos que asumir. Pero bueno, sigamos con el tema del buen gobierno corporativo. ¿Y cuáles son los beneficios? ¿No? Porque, Joana, me estás hablando de algo muy interesante, pero la pregunta es, ¿y por qué no todo el mundo pues habla de esto y por qué no lo aplica? Bueno, ya hemos hablado, desconocimiento, poca difusión, ¿no? Prefieren seguirse comportando como hace la gran mayoría, que no necesariamente es lo correcto, ¿no? Pero hay beneficios muy grandes. Los dos principales es que genera confianza y te genera una buena reputación. Obviamente, si no tienes ese buen gobierno corporativo, 2 puntos que van a flaquear directamente es la confianza, ¿no? La confianza del mercado y la reputación. Y tenemos casos reales, ¿sí? Pero el beneficio más importante es que agrega valor a la empresa. ¿Qué quiere decir? ¿Se puede cuantificar? Pero por supuesto, se puede cuantificar. ¿Genera rentabilidad al negocio? Pero por supuesto, genera rentabilidad. ¿Y qué más? Hay un sinnúmero de beneficios. Te permite una adecuada rendición de cuentas. Te permite, obviamente, ser más atractivo al inversionista, ¿correcto? Ustedes han visto y han escuchado que cada vez estamos llamando a más inversionistas para que vengan a generar empresas en nuestro país. Pero el inversionista va a venir siempre y cuando compruebe o corrobore que eres confiable, que somos un país confiable, que somos personas confiables. Y cuando hablamos de confianza, hablamos de buena reputación. Y cuando hablamos de las dos cosas juntas, estamos hablando de un buen gobierno corporativo. Mira qué interesante el concepto. Obviamente, al tener un buen gobierno corporativo, tú vas a tener claridad en la toma de decisiones, ¿no? O sea, la va a ser acertada. ¿Y cuáles son los no beneficios? Porque no todo es bonito, ¿cierto? También es importante que te lleves de esa charla. ¿Qué pasa si no tienes buen gobierno corporativo? Porque al final es de libre elección, ¿correcto? Hoy en día todavía no hay una ley que te diga que todo negocio, ¿no? Que toda empresa, que el sector público y privado tiene que tener buen gobierno corporativo, excepto en las empresas que cotizan en bolsa o excepto en las empresas del Estado que forman parte del FONAFE. Esas sí están obligadas a tener buen gobierno corporativo, ¿no? En sí, a nivel mundial, es un acto voluntario, ¿no? Que no debería existir una ley que te exija, porque está claro que si tienes buen gobierno corporativo tienes muchas cosas a favor. Pero bueno, hoy en día no hay una ley masiva. ¿Debería haberla? Sí. Si es que realmente queremos de que todo el mundo tenga un comportamiento sano y correcto, sí. Pero ¿cuáles son los no beneficios si es que no te convence esta charla o si finalmente no quieres pues respetar las reglas? Hay no beneficios, ¿no? Como yo le digo, o consecuencias, ¿no? Porque al final cada uno es libre de tomar sus decisiones, pero es importante que sepas cuáles son esas consecuencias. En principio, una inadecuada toma de decisiones. No pretendas que la información que vas a presentar a terceros sea la correcta. ¿Por qué? Porque obviamente tú no has creado un ambiente de control adecuado. Comportamientos inusuales que generen prejuicio económico en la empresa, ¿no? Obviamente, hablamos de proceso de selección, que quizás no han cumplido con esa debida diligencia, ¿no? Y ahí lo dice, reclutamiento de personal sin la debida diligencia, inadecuada segregación de funciones, ¿no? O sea, no hay reglas de juego claras en cada departamento, en cada área. Pérdidas acumuladas en los últimos años. Ojo, ese síntoma es interesante. Cuando hay pérdidas acumuladas en una empresa, en una entidad por varios años consecutivos, algo está pasando, ¿no? Algo no está claro y eso hay que averiguarlo, hay que indagarlo, ¿no?
Pérdida de información confidencial y difusión a terceros, ojo con ello también, ¿no? Quiere decir que la empresa no tiene los controles adecuados y sobre todo no tiene el personal adecuado, porque finalmente quien comete el acto es la persona. Reprocesos de manera constante, ausencia de información financiera oportuna y clara, quejas de los clientes y proveedores, sanciones y multas, suspensión temporal y cierre local, prisión de altos funcionarios, pérdida de imagen y reputación por acciones indebidas, quiebre o cierre de empresa. Entonces, mira, si tu empresa tiene alguno de estos síntomas, preocúpate, preocúpate. No permitas que esto siga avanzando porque esto es finalmente como un cáncer. ¿Y en qué termina? En el quiebre o cierre de la empresa. Y eso es real. Tenemos casos muy emblemáticos a nivel local y a nivel internacional. Pero bueno, sigamos, ¿no? Hay algunos mitos y verdades, ¿no? Que es importante que te lleves también de esta charla, ¿sí? Para que lo puedas aplicar, porque al final lo que se busca es que el poco conocimiento que vamos a compartir el día de hoy te lo lleves, ¿no? Y lo apliques. El directorio es el corazón del buen gobierno corporativo, sin lugar a duda, en el Perú, en la China, en cualquier parte del mundo. El buen gobierno corporativo es transversal a toda la organización, señores, a toda la organización, no es para un sector, no es para un proceso en particular. El directorio es quien define el apetito de riesgo, ¿correcto? ¿Sí? Es el directorio quien define el apetito de riesgo, ¿no? ¿De cara a qué? A saber, obviamente, cuál es el camino que va a seguir, el camino correcto o el camino incorrecto, si va a querer un buen gobierno corporativo o un mal gobierno corporativo. El gobierno corporativo no es estático, conforme va creciendo el negocio, conforme las actividades se van generando, obviamente tú tienes que ir reforzando ese buen gobierno corporativo. La falta de transparencia es el camino oscuro del buen gobierno corporativo. Entonces yo les hago la siguiente pregunta. ¿Consideran que nuestras entidades, por ejemplo, públicas, tienen un buen gobierno corporativo? Sí. Pregunta que sigo reiterando. Ustedes mismos pueden sacar su evaluación, ¿no? El buen gobierno corporativo promueve el liderazgo ético. Ojo con ello, ¿no? Entonces, de nuevo, es interesante esta charla que se está dando el día de hoy, porque creo que de acá van a salir muchas reflexiones, muchas preguntas que ustedes van a tener que hacer, y seguramente a muchos organismos públicos o a muchos funcionarios públicos que nos respondan, ¿no? ¿Conoces tú qué es el buen gobierno corporativo? ¿Sabes en qué consiste? Si te dice sí, ¿y lo estás aplicando? Y si te dice no, ¿y por qué no lo aplicas? ¿No? Creo que hay que interesarnos, ¿no? Tenemos que involucrarnos, ¿no? El gran problema es que nos hemos hecho por muchos años de la vista gorda, y eso no corresponde. El buen gobierno corporativo incluye una mejora continua permanente. El buen gobierno corporativo no es una ciencia, es un arte, efectivamente, por lo mismo que genera una mejora continua permanente. Tener buen gobierno corporativo genera riqueza, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque obviamente si yo cuantifico todas estas consecuencias, se dan cuenta, es un montón de plata, son millones de dólares que finalmente la empresa pierde por sanciones, por quejas de los clientes, por suspensiones temporales, ¿no? Cuidado, alerta roja, y ya puedes tú ir evaluando tu empresa, ¿sí? Ok, y seguidamente ya entrando a la recta final, ¿sí? De la exposición, también quiero que te lleves lo siguiente, ¿no? Un mito y verdad en temas de buen gobierno corporativo es que ser buena empresa es ser una empresa con buena reputación. El buen gobierno corporativo es un requisito previo para un buen negocio, ¿sí? Y de nuevo, el centro, la clave definitivamente, si queremos resumirlo en un gráfico muy puntual, es la ética, ¿no? Si no hay ética, no podemos garantizar que va a haber un buen gobierno corporativo. Bueno, algunas lecciones aprendidas para ir cerrando ya esta charla que ha sido bastante interesante, ¿no? El buen gobierno corporativo incorporado en una adecuada estrategia va a generar sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Yo creo que ahí va a estar la respuesta también de mucho de lo que está pasando en nuestro país a nivel gobierno y a nivel empresa. La ética y transparencia y cultura como pilares del buen gobierno corporativo incorporadas en la estrategia del negocio, ojo, incorporadas en la estrategia del negocio, la hacen sostenible. El buen gobierno corporativo demanda que la estrategia sea monitoreada y evaluada periódicamente. Ojo, no es algo estático. La falta de sostenibilidad en las organizaciones por no contar con buenas prácticas de buen gobierno corporativo, obviamente, pues,
es consecuencia de que no implementaste este buen gobierno corporativo, ¿no? Es por eso que finalmente las empresas cierran o se quiebran, ¿no? Los negocios que consideran en su enfoque estratégico pilares de buenas prácticas de buen gobierno corporativo apoyan obviamente un crecimiento sostenido. Y finalmente, el buen gobierno corporativo promueve una mejora continua permanente, ¿no? Eso hace de que estemos constantemente capacitados, que leamos, ¿no? Que nos involucremos en lo que está pasando en el día a día. El buen gobierno corporativo es transversal a toda la organización. ¿Aplica a todos los procesos de la compañía, Joana? Aplica a todos los procesos de la compañía. El área de vigilancia tiene que tener también un buen gobierno corporativo, pero por supuesto. El área logística tiene que tener un buen gobierno corporativo, pero por supuesto. Es para todos. Es en un lenguaje donde todos vamos a hablar y vamos a ir en la misma línea de viaje, ¿correcto? Y bueno, algunas recomendaciones que también quiero que te lleves, porque como te dije al inicio, quiero que esto lo apliques. Esto no es una teoría propia, ¿no? Esto es algo, son buenas prácticas mundiales que hacen que como país, como empresas, subamos a un siguiente nivel, ¿correcto? ¿No? Y todos creo que queremos ser una empresa o un país de clase mundial. ¿Qué recomendaciones te hago, ¿no? Para que tú puedas implementar un buen gobierno corporativo, ya sea en el proceso, en la compañía, en la institución a la que perteneces? Establece políticas claras, sencillas y prácticas. No documentos de 100 hojas o de 50 hojas que nadie lo lee, ¿correcto? Gestiona periódicamente cada uno de los pilares del buen gobierno corporativo. Diseña estrategias de negocios que contemplen los pilares del buen gobierno corporativo. Tú no puedes hacer un negocio o una venta gigante si es que antes no has validado los pilares del gobierno corporativo. ¿Y eso qué quiere decir, Joana? Bueno, que estés comportándote de acuerdo a la ética definida por la empresa, a la cultura de la empresa, que esté asociada a la estrategia del negocio. Claro, todos quieren incrementar la venta, pero respetando las buenas prácticas. Integrar un gobierno corporativo en los sistemas de gestión para mantener una cultura de cumplimiento adecuada dentro de la organización. Y vuelvo a repetir, esto no es de la noche a la mañana, esto es un trabajo constante que puede durar muchos años. Y por eso muchos lo definen como un viaje, ¿no? El viaje de lograr tener un buen gobierno corporativo. Alinear las prácticas del buen gobierno corporativo con los resultados sostenibles del negocio. Sí, definitivamente. Yo les comentaba que tener un buen gobierno corporativo te genera rentabilidad, te genera riqueza totalmente, está esto corroborado. Una empresa con buen gobierno corporativo es más atractiva a los inversionistas, a los empleados y a los clientes. ¿Quién no quiere trabajar en una empresa con un buen gobierno corporativo? La pregunta es, ¿quiénes lo tienen? ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, de hecho, cerrando ya un poco la exposición, una de las cosas que también quiero que te lleves es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo es ese buen gobierno corporativo y la nueva normalidad? ¿Cuáles son las consideraciones o esos bullets, ¿no? que quiero que te lleves importantes? Una gestión de riesgos permanente. Ya no te piden una transparencia, te piden una hipertransparencia. Tienes que estar constantemente evaluando ese plan de continuidad de negocios, ¿correcto? ¿Sí? O sea, no podemos permitir que el negocio se caiga, que el país se caiga, ¿no? La sostenibilidad como una constante, ¿no? Al final todo tiene que ser sostenible en el tiempo, de eso se trata, ¿no? De trascender y tener obviamente directorios independientes. Cuando hablamos de directorios independientes, hablamos obviamente de quienes estén a cargo de las riendas del negocio, las riendas de un gobierno, las riendas de una institución pública, sean gente profesional, independiente, ¿sí? El buen gobierno corporativo es la expresión más genuina de la responsabilidad de una empresa y la más exigible a una empresa auténticamente responsable. Bueno, de mi parte muchas gracias y para cerrar, de todas maneras quiero hacerles la invitación a que puedan ustedes poder sintonizar todos los días viernes a las 6 la tercera temporada del programa Muchas Voces, un propósito del buen gobierno corporativo, que se transmite en las redes sociales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y de Cumplimiento, ¿no? Ese es un programa que dura 60 minutos y donde ustedes van a poder explorar más temas relacionados al buen gobierno corporativo. Cordialmente invitados y bueno, muchas gracias por la invitación y quedo atenta a las preguntas. Muchísimas gracias, estimada Joana. Como ya escucharon, están invitados también a estas charlas que brinda la estimada a través también de sus cuentas, ¿verdad? Nos podría brindar sus cuentas de LinkedIn y YouTube también. Sí, claro que sí, con todo gusto. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora invitamos al magíster Luis Tafur, quien tiene unas preguntas preparadas para la ponente. Luis, ¿qué tal? Buenas noches, ¿nos escuchas?
Buenas noches. Sí, ¿me logran escuchar ustedes? Sí, te escuchamos perfectamente. Excelente. Bueno, en estricto felicitar por la excelente ponencia, ha puesto en relevancia temas sumamente importantes para, para el gobierno actual en el sentido de la gestión pública, cómo peligra constantemente frente a la amenaza de la corrupción y la percepción de la corrupción. Si bien es cierto, es un problema que se arrastra desde muchísimos años, inclusive podríamos rastrearlo desde el origen de lo que denominamos gobierno. Sin embargo, cada vez se hace más evidente al punto de que podemos cuantificar el costo real de lo que significa la corrupción en cada una de las acciones dentro del Estado. En algún momento la Contraloría General de la República determinó que de cada 100 soles que el Estado gasta, 30 se pierden en diferentes aspectos que no necesariamente son buen gobierno corporativo, no necesariamente son buenas prácticas públicas. Frente a ello, yo quiero resaltar lo importante que es el tema de profundizar en la cultura del buen gobierno corporativo, específicamente en el sector público. Y aquí me gustaría que nos pudieses dar algunas recomendaciones, porque yo sí respondería a tu pregunta respecto a que si en el Estado o en el gobierno se practica buen gobierno corporativo, definitivamente no. Y te puedo decir con certeza que hay mucha gente que ni siquiera conoce la palabra, ¿correcto? Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar a gestionar una cultura de buen gobierno corporativo, no solamente desde el gran manejo de toda la organización del Estado, sino desde mi propia entidad, o inclusive desde mi propia oficina, desde mi propio puesto? Porque el gobierno corporativo, como tú muy bien lo has resaltado, no es en estricto toda una organización, sino es transversal a cada una de nuestras posiciones. Entonces, ¿cómo empezar a hacer eso? Básicamente esa sería mi consulta para poder empezar la conversación. Sí, de hecho, una muy buena pregunta. Yo creo que ya el estar hoy en esta charla es un inicio, ¿no? Es un punto de partida. Es por eso que al inicio los comprometía que el tema no quede acá, que el tema lo compartan en sus casas, en sus centros laborales, ¿no? Y si quieren dar un paso más, que lo investiguen. Y si quieren dar un paso más, los invité todos los viernes a las 6 a que disfruten 60 minutos de estas buenas prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que definitivamente tenemos que empezar a hablar claro, hablar de una manera precisa y de definir conceptos de una manera transparente, de una manera que la gente también nos pueda entender, ¿no? Hablábamos de procedimientos, de políticas, y efectivamente somos uno de los países muy admirados por la cantidad de normas que tenemos, ¿no? Que son normas técnicas realmente muy relevantes, ¿no? Y son un modelo a seguir por otros países. Sin embargo, una de las falencias que tiene el país, ¿no? Es que muchos no la conocen. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Mayor difusión. ¿Qué es lo que está faltando? Mayor comunicación. Y cuando hablo de comunicación, de hablar en un lenguaje simple. A veces sí, tenemos excelentes personas que difunden el tema, pero hablan de una manera muy técnica que al final nadie lo entiende, y de eso no se trata. El arte de transmitir, el arte de comunicar, está en hacer las cosas difíciles fáciles, ¿no? En transmitir lo difícil en fácil. Entonces, obviamente eso no es sencillo, uno tiene que prepararse, tiene que estudiar, pero el objetivo es realmente fascinante, porque al final logras que el que está al frente te entienda. Entonces, yo creo que estas iniciativas que hoy está promoviendo la Universidad César Vallejo, es importante y hay que seguirlas replicando, ¿no? Hay que seguirlas replicando, no solamente esta universidad, todas las universidades. Cada uno de ustedes es un líder dentro de su empresa, es un líder dentro de su familia. Empecemos por ahí, por nosotros dar ese primer paso. Hoy en día hay mucha información en las redes. Claro está, hay información mala, hay información buena. Busquemos información, ¿no? Podemos buscar, dediquémonos unos minutos a investigar. Está claramente demostrado que en nuestro país la gente no lee, ¿no? Eso está súper demostrado.
Y ojo, tener cuidado, porque el hecho de no leer hace de que desconozcas muchas cosas y hace que finalmente seas, como se dice, un atractivo, ¿no?, a esas mentes corruptas, ¿correcto? Sí, porque ni te vas a dar cuenta del hecho que te van a involucrar. Y por eso nuevamente, ¿no?, los invito los viernes a las 6 a disfrutar más de estos espacios de buen gobierno corporativo. Esa sería mi respuesta. Y otra, para complementar, que nada, salgamos de nuestra zona de confort. Ya es hora realmente de demostrar lo profesionales que somos, y más aún si hemos pisado una universidad, de aplicar todo lo estudiado y aplicar el liderazgo positivo, porque también existe liderazgo negativo. Así que te invito a ti que me estás escuchando y te comprometo a que obviamente apliques todo lo estudiado. De eso se trata, de divertirnos con lo que hemos estudiado y aplicarlo para bien, para sumar. Gracias. Excelente, excelente respuesta. Realmente es importante y tienes toda la razón. Hacer lo difícil, fácil, viene todo el esfuerzo, y eso lo denominamos gestión, ¿no? Y básicamente tratar de al público, tratar de ver al ciudadano como el final último de todo lo que son las políticas públicas y poder lograr finalmente su bienestar. Nada, te agradezco mucho la respuesta. Y por mi parte sería todo. Andrea, cedo la palabra para, por favor, poder hacer las consultas, o en caso hubiese alguna otra intervención, con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias, estimado Luis. Exacto, tenemos algunas preguntas del público, las cuales las vamos a realizar en este momento. A ver, Luis Salvador nos comenta, ¿la evaluación constante debe ser efectuada por la propia empresa o entidad o por un tercero? Sí, muy buena pregunta. A ver, no hay nada mejor que la autoevaluación, ¿sí? ¿Para qué esperar un tercero que te diga los errores que tú ya sabes, ¿cierto? ¿No? Yo creo que si somos personas correctas, profesionales, y nos acostumbramos a este tema de rendición de cuentas, nosotros mismos podemos hacer la autoevaluación. Cuando se contrata un tercero, básicamente es para confirmar lo que tú ya sabes, ojo, ¿no? Y al final, mira, podríamos ahorrar mucha plata, obviamente, en contratar a ese tercero, ¿no? Porque nosotros somos los mejores auditores, nosotros sabemos dónde está el error. Entonces, de nuevo, ¿no? Yo creo mucho en la autoevaluación que cada uno de nosotros puede hacer de manera consciente. Definitivamente también hay auditorías cruzadas, que quiere decir de que los mismos miembros de una misma institución, entidad o empresa pueden hacer una revisión cruzada. ¿Qué quiere decir? El área de tesorería puede revisar al área de logística, el área de logística al área de tesorería y viceversa, ¿no? Así hacemos empresa, ¿no? Y obviamente van a venir también auditorías externas que se van a realizar, pero de nuevo, ya las auditorías externas muchas veces llegan tarde, ¿cierto? Cuando el hecho está consumado. Así que de nuevo, tú eres protagonista de cada actividad, de cada situación. Tú eres responsable de lo que pueda pasar en el negocio. No tienes que esperar a que venga un tercero. El tercero simplemente viene a decir, como el caso cuando viene el médico a elevar el acta cuando una persona está muerta. Está muerta, ¿no? Le toma el pulso y te dice, ya murió. Pero no, tú que estás en el día a día, en la acción, tú puedes obviamente irte autoevaluando. Y de eso se trata. Cuando hablábamos de la definición del buen gobierno corporativo y de los pilares, hablábamos de una mejora continua recurrente, ¿no? La prueba y error. Tú te vas a dar cuenta si te equivocaste, pero también puedes darte cuenta de enmendar ese error, de corregirlo, ¿no? A través de una mejora. Muchísimas gracias. Tenemos una última consulta. Nos dicen, considero que estuvo mal que las clínicas hayan cobrado así en la peor crisis de la pandemia, pero ¿por qué ello es corrupción? ¿Por qué es corrupción? Porque claro, es un abuso desmedido ante una situación de crisis, ¿no? En sí el país debió ser declarado en crisis, ¿no?, mundial, donde al final debió haber una tarifa plana para todos. Es un acto definitivamente desbordante. Imagínate esas personas, hoy en día no sé si podrán pagar esa deuda, ¿no? Y haya habido un aprovechamiento desmedido donde lamentablemente el gobierno no salió al frente y dijo, no se cobra por estar en un estado de emergencia. Se debió declarar un estado de emergencia.
Perfecto, muchísimas gracias, estimada Giovanna. Recordarle a todos los espectadores que pueden seguir a la MBA Giovanna Cárdenas a través de sus redes sociales para que también puedan visualizar las diferentes charlas que ella nos brinda a través de las diferentes plataformas digitales con las que contamos actualmente. Agradecemos una vez más desde la Universidad César Vallejo, Campus Callao, por su participación, Magistra Giovanna. Ok, muchas gracias y que espero que les haya servido estos minutos que hemos podido dialogar. Gracias. Muchísimas gracias. También recordarle por favor al público que para poder obtener la constancia deben de participar en las 4 charlas que tenemos. La siguiente charla es el día 25 de febrero, la próxima el 4 de marzo y 11 de marzo a las 7:30 de la noche. Ahora a continuación, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a la doctora Beatriz Panche, quien es coordinadora académica del programa de posgrado. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, Beatriz Panche, de la Escuela de Posgrado. Primero que nada, quiero felicitar, agradecer, estimada Giovanna Cárdenas, por esta ponencia, por este compartir de conocimientos que usted ha brindado a nuestra comunidad vallejiana. Agradecer también a Edwin, agradecer a Nailé, quienes están participando dentro de esta comunidad como asesores con los alumnos del posgrado, ¿verdad? Quisiera referirme, antes de dar por terminada este evento, y perdóneme sin olvidarme a nuestro profesor también, Luis Antonio Tafur, presente aquí en sala. Quisiera referirme a este compartir. He estado atenta a la información que nos ha proporcionado. Nosotros tenemos esta maestría en gestión pública. La maestría en gestión pública, donde trabajan, estudian nuestros alumnos trabajan en distintas organizaciones del Estado, pero también hay algo interesante, ¿no? Este conocimiento que usted nos ha facilitado, entendemos que al final, al momento de nosotros trabajarlo, como le escuché, es ciencia, pero es arte al final, al momento de aplicarlo, ¿no? Significa de que estoy haciendo uso de todos estos conocimientos para desde donde yo me encuentro, como lo decía Luis Antonio, donde yo me ubico, dar esas mejoras continuas, dar ese soporte, dar lo que necesita mi comunidad. Si bien es cierto el gobierno corporativo, de repente enfocado a lo que son empresas, pero nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestro trabajo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Facilitar esos servicios que necesitamos dar. ¿A quién? No clientes en este caso, sino aquellas personas que necesitan de necesitan de ese rol directivo, de esa ética de transparencia, de esa estrategia corporativa, de esos objetivos que yo estoy enfocado a trabajar y de qué manera debo de trabajar, cómo voy a poder dar confianza, cómo voy a poder ser o tener una institución de reputación en el que yo no me esconda. Y comprenda qué herramientas de gestión, como lo has venido diciendo Giovanna, tengo que tener. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones, para estar comprometida con mi sociedad, para tener finalmente esos resultados que queremos a nivel del Perú, tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros tenemos que tener cierto grado de conocimiento y estar solamente, de repente, no trascendemos con este tema de tener mitos en el sentido de pensar que no puedo obtener quizá estas herramientas, que no puedo tener pensamientos críticos para mejorar no solamente mi persona, mi vida, sino la vida de los demás. Qué extraordinario análisis, estimada Giovanna. Sé que tienes un equipo de trabajo, sé que estás trabajando también en una universidad que analiza muy bien estos temas y que
En este momento, en la Universidad César Vallejo, en la filial Callao, procuramos también difundir eso que tú solicitabas, Giovanna, difundir, comunicar lo que se sabe, lo que se entiende, lo que nosotros manejamos porque somos docentes, porque investigamos, porque estamos estudiando constantemente. ¿Cómo no compartirlo con las personas que gestan, que están en estas instituciones y que necesitan tener una mentalidad abierta? Un momento en el que estamos presentes estudiando, pues nos va a ser de mucha utilidad para ser líderes. Y como dice Giovanna en uno de los mitos y verdades, liderazgo ético. Muy interesante también lo que mencionabas. Hipertransparencia. ¿Por qué? ¿Por qué peruano, con tantas normativas que admiradas a nivel mundial, a nivel latinoamericano también, nos llaman los peruanos, estudian, tienen conocimientos? Créanme que hace unas horas atrás, muy cansada, he estado toda una mañana en un congreso internacional con varios países hermanos, y mencionan eso. ¿Cuándo no? Perú a la vanguardia de la investigación. Pero, ¿qué nos hace falta? Trascender, no solamente con palabras, que decía también Giovanna, esas palabras que necesitamos sencillas, nada de complicaciones, sencillas, en el que me tocará a mí proponer buenas prácticas. ¿Y cómo lo hago? Decía Giovanna, autoevaluación. Luego vendrá esa auditoría de terceros, pero no esa auditoría para buscar un culpable, sino para buscar propuestas de mejora, porque sé lo que pasa en mi contexto, sé lo que pasa en mi posición, sé las falencias que puedo yo generar. Pero si yo no tengo conocimiento, si no tengo actitud para cambiar, si no deseo estudiar, es cierto, la comunicación, el estudio, el leer, a veces no es tan fácil porque nos hemos acostumbrado, quizá en el tiempo que tenemos de un trabajo arduo, a no tomar y no reflexionar estos tiempos para educarnos. Pero una vez que nosotros nos educamos, y lo digo con total certeza porque tampoco no es que yo haya y tampoco Giovanna, y tampoco Luis Tafur hayan tenido toda la experiencia únicamente en el camino, sino que también hemos tenido experiencia que quizá nos haya costado, pero que ya podemos discernir del bueno y lo malo. Y comentarles algo muy cierto. Tengo yo también una hermana mía que lastimosamente los conocimientos que ella tiene no tienen nada que ver con el gobierno abierto, no tienen nada que ver con el gobierno corporativo, no tienen nada que ver con este tema que manejamos, estas herramientas de gestión y tomar decisiones. Ella es más humana, ¿no? Con un tema de educación inicial. Pero miren lo que quiero comentarles y compartir en este momento, es que a veces esos conocimientos no llegan y existen otras personas que utilizan el conocimiento, utilizan el liderazgo. ¿Para qué? Para poder tomar las decisiones por la otra persona. Involucrarte en temas de repente hasta financieros, que no sabes lo que podrías estar firmando, que si no tienes idea de lo que vas a firmar en una normativa porque no lo leíste, ¿cómo puede aprovecharse otras personas que sí tienen ese conocimiento? Y por eso es que necesitamos escuchar a aquellas personas que tienen ya una evaluación, un análisis de cómo debería de trabajarse, de qué necesitamos, de cómo yo puedo tener ese pensamiento un poco más abierto, herramientas que me permitan tomar buenas decisiones. Bueno, con esto invito a cada uno de los estudiantes, de los alumnos, de las personas que nos están acompañando, invitarlos a esa educación. Está Nailé, está Edwin,
Para cualquier consulta, está Giovanna también que nos acompaña y probablemente estemos conversando más adelante, un poquito más abierto, estimada Giovanna, invitándote también. Y agradecer también a cada uno de ustedes por su participación. Si no hay algo más, por favor, yo quisiera cerrar agradeciendo a cada uno por su tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Beatriz. Agradecemos una vez más a la ponente Giovanna Cárdenas y también a todos los espectadores que el día de hoy nos han acompañado. Invitarlos, como les comentaba, este viernes que se acerca, el viernes 25 a las 7:30 de la noche, y para obtener su constancia de participación gratuita, asistir a los 4 eventos que tenemos sobre mecanismos de la gestión pública. Con nosotros será hasta el próximo viernes. Agradecemos una vez más a todos por su participación y a nuestra mesa de honor, una vez más el agradecimiento al licenciado Edwin Saldívar por acompañarnos, a la magíster Naile Ramos, a la MBA Giovanna Cárdenas, a la magíster Beatriz Panche y al magíster Luis Antonio. Muchísimas gracias a todos. Con nosotros será hasta el día viernes. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Cuando pensamos en nuestro futuro profesional, vienen a nuestra mente muchas ideas. ¿Cuánto costará? Que quede cerca de casa, que nos permita compartir experiencias fuera del país, que cuente con tecnología de avanzada, que tenga una excelente plana docente y sobre todo, que garantice una buena educación. Entonces nos preguntamos, ¿existe una universidad que agrupe todo lo que un verdadero profesional de éxito necesita para su formación? Claro que sí. Somos la universidad más grande del país. Los 12 campus licenciados a nivel nacional nos han permitido ser considerada como una de las mejores universidades privadas del Perú. Claro que sí. En la Universidad César Vallejo nos renovamos continuamente y te brindamos todo lo necesario para ser el orgullo de nuestro país. Porque sabemos que tu formación académica es esencial para que seas un profesional de éxito. Te ofrecemos una metodología de enseñanza-aprendizaje 100% renovada. Gracias a la alianza con Blackboard, una de las plataformas digitales más grandes del país, nuestra comunidad educativa y docente gozan de la mejor herramienta digital, de la mano con Blackboard Ultra. Porque la virtualidad es hoy nuestro mayor aliado. Hemos trasladado nuestras actividades al plano digital, habiendo realizado más de 290 eventos digitales. Hemos contado con la participación de especialistas desde México, Chile, Colombia, Argentina, Hungría, Cuba, India, Estados Unidos, España. Más de 70 profesionales que han compartido conocimiento y experiencia con nuestra comunidad universitaria. Conocer sobre nuevas culturas y cualquier otra experiencia académica que nos permita crecer profesionalmente es un desafío, sobre todo ahora que el mundo se ha visto afectado por una pandemia. Por eso contamos con más de 100 convenios internacionales con universidades de América, Europa y Asia, y el programa de movilidad virtual académica UCB Go. Como institución de educación superior, la investigación es uno de nuestros principales pilares. Por eso, somos la primera universidad en aportar más trabajos de investigación en el RENATI, Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU, con más de 48.000 trabajos de investigación. Producto de un esfuerzo constante, estamos logrando cumplir nuestros objetivos. Actualmente, contamos con 14 nuevas acreditaciones a los programas académicos, acreditaciones concedidas por Cineace, y nos ubicamos entre las mejores universidades del Perú, según la revista América Economía. Como puedes notar, estamos más comprometidos que nunca con tu educación, con la convicción de seguir trabajando para ti, para darle al Perú y al mundo profesionales de éxito. En honor a ello, nos es grato compartirte una excelente noticia. A nuestros múltiples logros se suma uno nuevo. Hemos obtenido la certificación ISO 9001-2015, un reconocimiento internacional que nos llena una vez más de orgullo.
y garantiza nuestro sistema de calidad.